Mi hermano es el padrino es un drama intenso de crimen, familia, secretos, traición, poder y sacrificio que presenta una historia en la que la relación entre dos hermanos se convierte poco a poco en el centro de un peligroso mundo lleno de dinero, enemigos y decisiones difíciles. Y desde el comienzo la historia consigue llamar la atención porque no nos presenta simplemente a un hombre poderoso que controla un imperio criminal, sino a un hermano mayor que ha construido toda su vida alrededor de una idea aparentemente noble: proteger a su familia a cualquier precio, aunque para conseguirlo haya tenido que convertirse en alguien temido por todos los que lo rodean, y precisamente ahí comienza la gran contradicción de la historia, porque el hombre que para muchas personas es un criminal peligroso, para su hermano menor siempre ha sido la persona que estuvo a su lado cuando nadie más podía ayudarlo. Por eso cuando el protagonista empieza a descubrir la verdadera identidad de su hermano, no solamente descubre un secreto, sino que descubre que gran parte de su propia vida estaba construida sobre mentiras, silencios y verdades ocultas, y esta revelación cambia completamente la manera en que observa a su familia, sus recuerdos y especialmente a su hermano mayor, quien durante años había conseguido mantener una apariencia de hombre respetable, exitoso y poderoso, pero detrás de esa apariencia elegante existe una organización enorme formada por hombres que obedecen sus órdenes. Negocios que funcionan como una fachada y enemigos que esperan cualquier oportunidad para derribarlo, y lo más interesante es que el hermano mayor no se considera a sí mismo un villano, porque desde su propia perspectiva todas las decisiones que tomó tuvieron una razón, ya que cuando era joven sufrió una traición que cambió para siempre su manera de entender el mundo, y después de aquella experiencia decidió que jamás volvería a permitir que alguien pudiera amenazar a las personas que amaba. Pero para conseguir esa seguridad tuvo que entrar en un mundo cada vez más oscuro, y cada paso que daba hacia el poder lo alejaba un poco más de la vida normal que alguna vez había imaginado, hasta convertirse finalmente en el hombre conocido como el Padrino, un hombre cuya presencia provoca respeto, miedo y silencio, y aunque tiene dinero, influencia, propiedades, guardaespaldas y una enorme red de contactos, en el fondo sigue siendo un hombre perseguido por sus propias decisiones, porque el poder que construyó para proteger a su familia terminó convirtiéndose en una jaula que también atrapó a las personas que quería proteger, y esta es una de las ideas más importantes de la historia, porque Mi hermano es el padrino no trata únicamente de criminales y dinero, sino de cómo una persona puede comenzar haciendo algo aparentemente correcto y terminar perdiéndose completamente dentro de sus propias decisiones, y el hermano menor representa precisamente la otra cara de esta situación. Porque él no quiere formar parte de ese mundo, no quiere dinero obtenido mediante el miedo, no quiere vivir rodeado de hombres armados y tampoco quiere que su apellido determine su futuro, pero cuanto más intenta alejarse, más descubre que el pasado de su hermano también está conectado con su propia vida, y que los enemigos del padrino saben perfectamente que la mejor manera de hacerle daño no es atacarlo directamente, sino atacar a la persona que más ama, y por eso el protagonista comienza a convertirse en una pieza importante dentro de una guerra que nunca pidió, y al principio no entiende por qué tantas personas lo observan, porque algunos personajes parecen conocerlo mejor de lo que deberían y porque su hermano se preocupa tanto cada vez que sale solo, pero poco a poco las señales empiezan a conectarse, y recuerda aquellas ocasiones de su infancia en las que su hermano desaparecía durante horas, las llamadas telefónicas que terminaban inmediatamente cuando él entraba en la habitación, los hombres desconocidos que visitaban la casa y los momentos en los que su hermano parecía saber cosas que ninguna persona normal podría saber, y ahora todo adquiere un significado diferente, porque descubre que aquellas situaciones estaban relacionadas con el imperio secreto que su hermano estaba construyendo, y esta revelación provoca una fuerte discusión entre ambos, porque el protagonista le pregunta directamente por qué nunca confió en él, y el hermano mayor responde que precisamente porque confiaba demasiado en él tuvo que mantenerlo alejado de aquella vida, ya que cuanto más supiera, más peligro correría, pero el protagonista no acepta esa explicación completamente, porque para el proteger a una persona no significa quitarle el derecho a conocer la verdad, y aquí comienza el verdadero conflicto emocional entre los hermanos, porque ambos quieren proteger su relación pero ninguno está dispuesto a comprender completamente la posición del otro, y mientras él protagonista considera que las mentiras destruyeron la confianza entre ellos, el hermano mayor cree que esas mismas mentiras fueron necesarias para mantenerlo vivo, y esta diferencia de opiniones se vuelve cada vez más importante cuando aparece una amenaza del pasado, porque un antiguo enemigo comienza a moverse nuevamente y varias personas dentro de la organización del padrino empiezan a desaparecer,
mientras algunas cuentas financieras son atacadas y ciertos negocios familiares reciben amenazas, lo que demuestra que alguien está preparando un golpe mucho mayor, y el hermano mayor inmediatamente sospecha que existe un traidor dentro de su propia organización, porque la información utilizada por sus enemigos es demasiado precisa para haber sido obtenida desde fuera, pero su manera de buscar al culpable comienza a generar todavía más problemas, ya que sospecha de todos y trata a cada persona como una posible amenaza, y el protagonista intenta convencerlo de que no puede destruir su propia organización por miedo a una traición, pero el hermano mayor está convencido de que confiar en alguien puede ser la diferencia entre vivir y morir, y esa paranoia tiene una explicación en su pasado, porque una de las personas que más amó alguna vez lo traicionó, y desde entonces decidió que nunca volvería a permitir que alguien tuviera suficiente poder sobre él como para destruirlo, y así nació la personalidad fría y calculadora del padrino, pero el protagonista comienza a comprender que detrás de esa personalidad existe un hombre herido que nunca aprendió a confiar nuevamente, y esto hace que la relación entre ambos sea mucho más compleja, porque el protagonista no puede justificar las acciones de su hermano, pero tampoco puede ignorar el sacrificio que hizo por la familia, y mientras los dos intentan encontrar una solución, aparece una mujer que conoce una parte importante de la historia y comienza a investigar los negocios familiares, descubriendo conexiones entre empresas aparentemente legítimas y una red criminal mucho más antigua, y cuando comparte esta información con el protagonista, él inicialmente se niega a creerla, porque aceptar esas pruebas significa aceptar que su hermano no solamente está relacionado con el crimen, sino que probablemente ha sido una de las figuras más importantes dentro de ese mundo durante años, pero finalmente encuentra documentos que confirman las sospechas, y en ese momento comprende que su hermano no era simplemente un hombre rico con enemigos, sino el líder de una organización capaz de controlar negocios, personas y decisiones desde las sombras, y esta verdad provoca una nueva confrontación entre ambos, porque el protagonista le dice que no puede seguir viviendo de esa manera, mientras el hermano mayor insiste en que ya es demasiado tarde para salir, y esta frase se convierte en una de las más importantes de la historia, porque demuestra que el padrino ya no siente que sea dueño de su imperio, sino prisionero de él, y aunque tiene la capacidad de ordenar que otros hagan cualquier cosa, él mismo no sabe cómo abandonar ese mundo, porque demasiadas personas dependen de él, demasiados enemigos esperan su caída y demasiados secretos podrían salir a la luz si desaparece, y el protagonista comienza a preguntarse si realmente existe una manera de salvar a su hermano sin destruir a toda la familia, y mientras tanto el enemigo continúa avanzando, utilizando a antiguos aliados para crear conflictos dentro de la organización, y una de las personas más cercanas al padrino comienza a comportarse de manera sospechosa, entregando información que provoca una serie de ataques, y cuando el protagonista intenta investigar por su cuenta, descubre que los movimientos de los enemigos parecen estar coordinados por alguien que conoce perfectamente las debilidades de la familia, y eso significa que el verdadero enemigo probablemente está mucho más cerca de lo que imaginaban, y en este punto la historia empieza a cambiar porque el protagonista deja de ser simplemente la persona que necesita protección y comienza a convertirse en alguien capaz de analizar la situación, y aunque no tiene la experiencia de su hermano en el mundo criminal, posee algo que el padrino ha perdido con los años: la capacidad de confiar en las personas y observar los problemas desde una perspectiva diferente, y poco a poco descubre que algunos enemigos no son realmente enemigos, sino personas manipuladas por alguien más poderoso, y que la guerra que parece estar ocurriendo entre diferentes grupos puede ser parte de un plan mucho más grande para destruir el imperio desde dentro, y cuando comparte esta teoría con su hermano, ambos comienzan a trabajar juntos por primera vez de verdad, aunque todavía existen heridas entre ellos, y esta cooperación cambia completamente la dinámica de la historia, porque el hermano mayor aporta experiencia, contactos y conocimiento del mundo criminal, mientras que el menor aporta inteligencia, intuición y una perspectiva más humana, y juntos comienzan a seguir las pistas que conducen hacia el verdadero responsable, pero cuanto más se acercan a la verdad, mayor se vuelve el peligro, porque el enemigo descubre que los hermanos están trabajando juntos y decide atacar directamente a la familia, y una persona cercana a ellos es secuestrada, obligando al padrino a tomar una decisión inmediata, y su primera reacción es utilizar toda su fuerza para destruir a los responsables. Pero el protagonista lo detiene y le explica que eso es exactamente lo que sus enemigos quieren,
porque están intentando provocar una reacción emocional que haga que el padrino cometa un error, y por primera vez el hermano mayor decide escuchar a su hermano menor, y juntos preparan un plan para utilizar el secuestro como una oportunidad para descubrir quién está detrás de todo, y aunque el plan parece funcionar, Mi hermano es el padrino es un drama intenso de crimen, familia, secretos, traición, poder y sacrificio que presenta una historia en la que la relación entre dos hermanos se convierte poco a poco en el centro de un peligroso mundo lleno de dinero, enemigos y decisiones difíciles. Y desde el comienzo la historia consigue llamar la atención porque no nos presenta simplemente a un hombre poderoso que controla un imperio criminal, sino a un hermano mayor que ha construido toda su vida alrededor de una idea aparentemente noble: proteger a su familia a cualquier precio, aunque para conseguirlo haya tenido que convertirse en alguien temido por todos los que lo rodean, y precisamente ahí comienza la gran contradicción de la historia, porque el hombre que para muchas personas es un criminal peligroso, para su hermano menor siempre ha sido la persona que estuvo a su lado cuando nadie más podía ayudarlo. Por eso cuando el protagonista empieza a descubrir la verdadera identidad de su hermano, no solamente descubre un secreto, sino que descubre que gran parte de su propia vida estaba construida sobre mentiras, silencios y verdades ocultas, y esta revelación cambia completamente la manera en que observa a su familia, sus recuerdos y especialmente a su hermano mayor, quien durante años había conseguido mantener una apariencia de hombre respetable, exitoso y poderoso, pero detrás de esa apariencia elegante existe una organización enorme formada por hombres que obedecen sus órdenes. Negocios que funcionan como una fachada y enemigos que esperan cualquier oportunidad para derribarlo, y lo más interesante es que el hermano mayor no se considera a sí mismo un villano, porque desde su propia perspectiva todas las decisiones que tomó tuvieron una razón, ya que cuando era joven sufrió una traición que cambió para siempre su manera de entender el mundo, y después de aquella experiencia decidió que jamás volvería a permitir que alguien pudiera amenazar a las personas que amaba. Pero para conseguir esa seguridad tuvo que entrar en un mundo cada vez más oscuro, y cada paso que daba hacia el poder lo alejaba un poco más de la vida normal que alguna vez había imaginado, hasta convertirse finalmente en el hombre conocido como el Padrino, un hombre cuya presencia provoca respeto, miedo y silencio, y aunque tiene dinero, influencia, propiedades, guardaespaldas y una enorme red de contactos, en el fondo sigue siendo un hombre perseguido por sus propias decisiones, porque el poder que construyó para proteger a su familia terminó convirtiéndose en una jaula que también atrapó a las personas que quería proteger, y esta es una de las ideas más importantes de la historia, porque Mi hermano es el padrino no trata únicamente de criminales y dinero, sino de cómo una persona puede comenzar haciendo algo aparentemente correcto y terminar perdiéndose completamente dentro de sus propias decisiones, y el hermano menor representa precisamente la otra cara de esta situación. Porque él no quiere formar parte de ese mundo, no quiere dinero obtenido mediante el miedo, no quiere vivir rodeado de hombres armados y tampoco quiere que su apellido determine su futuro, pero cuanto más intenta alejarse, más descubre que el pasado de su hermano también está conectado con su propia vida, y que los enemigos del padrino saben perfectamente que la mejor manera de hacerle daño no es atacarlo directamente, sino atacar a la persona que más ama, y por eso el protagonista comienza a convertirse en una pieza importante dentro de una guerra que nunca pidió, y al principio no entiende por qué tantas personas lo observan, porque algunos personajes parecen conocerlo mejor de lo que deberían y porque su hermano se preocupa tanto cada vez que sale solo, pero poco a poco las señales empiezan a conectarse, y recuerda aquellas ocasiones de su infancia en las que su hermano desaparecía durante horas, las llamadas telefónicas que terminaban inmediatamente cuando él entraba en la habitación, los hombres desconocidos que visitaban la casa y los momentos en los que su hermano parecía saber cosas que ninguna persona normal podría saber, y ahora todo adquiere un significado diferente, porque descubre que aquellas situaciones estaban relacionadas con el imperio secreto que su hermano estaba construyendo, y esta revelación provoca una fuerte discusión entre ambos, porque el protagonista le pregunta directamente por qué nunca confió en él, y el hermano mayor responde que precisamente porque confiaba demasiado en él tuvo que mantenerlo alejado de aquella vida, ya que cuanto más supiera, más peligro correría, pero el protagonista no acepta esa explicación completamente, porque para el proteger a una persona no significa quitarle el derecho a conocer la verdad, y aquí comienza el verdadero conflicto emocional entre los hermanos, porque ambos quieren proteger su relación pero ninguno está dispuesto a comprender completamente la posición del otro, y mientras él protagonista considera que las mentiras destruyeron la confianza entre ellos,
El hermano mayor cree que esas mismas mentiras fueron necesarias para mantenerlo vivo, y esta diferencia de opiniones se vuelve cada vez más importante cuando aparece una amenaza del pasado, porque un antiguo enemigo comienza a moverse nuevamente y varias personas dentro de la organización del padrino empiezan a desaparecer, mientras algunas cuentas financieras son atacadas y ciertos negocios familiares reciben amenazas, lo que demuestra que alguien está preparando un golpe mucho mayor, y el hermano mayor inmediatamente sospecha que existe un traidor dentro de su propia organización, porque la información utilizada por sus enemigos es demasiado precisa para haber sido obtenida desde fuera, pero su manera de buscar al culpable comienza a generar todavía más problemas, ya que sospecha de todos y trata a cada persona como una posible amenaza, y el protagonista intenta convencerlo de que no puede destruir su propia organización por miedo a una traición, pero el hermano mayor está convencido de que confiar en alguien puede ser la diferencia entre vivir y morir, y esa paranoia tiene una explicación en su pasado, porque una de las personas que más amó alguna vez lo traicionó, y desde entonces decidió que nunca volvería a permitir que alguien tuviera suficiente poder sobre él como para destruirlo, y así nació la personalidad fría y calculadora del padrino, pero el protagonista comienza a comprender que detrás de esa personalidad existe un hombre herido que nunca aprendió a confiar nuevamente, y esto hace que la relación entre ambos sea mucho más compleja, porque el protagonista no puede justificar las acciones de su hermano, pero tampoco puede ignorar el sacrificio que hizo por la familia, y mientras los dos intentan encontrar una solución, aparece una mujer que conoce una parte importante de la historia y comienza a investigar los negocios familiares, descubriendo conexiones entre empresas aparentemente legítimas y una red criminal mucho más antigua, y cuando comparte esta información con el protagonista, él inicialmente se niega a creerla, porque aceptar esas pruebas significa aceptar que su hermano no solamente está relacionado con el crimen, sino que probablemente ha sido una de las figuras más importantes dentro de ese mundo durante años, pero finalmente encuentra documentos que confirman las sospechas, y en ese momento comprende que su hermano no era simplemente un hombre rico con enemigos, sino el líder de una organización capaz de controlar negocios, personas y decisiones desde las sombras, y esta verdad provoca una nueva confrontación entre ambos, porque el protagonista le dice que no puede seguir viviendo de esa manera, mientras el hermano mayor insiste en que ya es demasiado tarde para salir, y esta frase se convierte en una de las más importantes de la historia, porque demuestra que el padrino ya no siente que sea dueño de su imperio, sino prisionero de él, y aunque tiene la capacidad de ordenar que otros hagan cualquier cosa, él mismo no sabe cómo abandonar ese mundo, porque demasiadas personas dependen de él, demasiados enemigos esperan su caída y demasiados secretos podrían salir a la luz si desaparece, y el protagonista comienza a preguntarse si realmente existe una manera de salvar a su hermano sin destruir a toda la familia, y mientras tanto el enemigo continúa avanzando, utilizando a antiguos aliados para crear conflictos dentro de la organización, y una de las personas más cercanas al padrino comienza a comportarse de manera sospechosa, entregando información que provoca una serie de ataques, y cuando el protagonista intenta investigar por su cuenta, descubre que los movimientos de los enemigos parecen estar coordinados por alguien que conoce perfectamente las debilidades de la familia, y eso significa que el verdadero enemigo probablemente está mucho más cerca de lo que imaginaban, y en este punto la historia empieza a cambiar porque el protagonista deja de ser simplemente la persona que necesita protección y comienza a convertirse en alguien capaz de analizar la situación, y aunque no tiene la experiencia de su hermano en el mundo criminal, posee algo que el padrino ha perdido con los años: la capacidad de confiar en las personas y observar los problemas desde una perspectiva diferente, y poco a poco descubre que algunos enemigos no son realmente enemigos, sino personas manipuladas por alguien más poderoso, y que la guerra que parece estar ocurriendo entre diferentes grupos puede ser parte de un plan mucho más grande para destruir el imperio desde dentro, y cuando comparte esta teoría con su hermano, ambos comienzan a trabajar juntos por primera vez de verdad, aunque todavía existen heridas entre ellos, y esta cooperación cambia completamente la dinámica de la historia, porque el hermano mayor aporta experiencia, contactos y conocimiento del mundo criminal, mientras que el menor aporta inteligencia, intuición y una perspectiva más humana, y juntos comienzan a seguir las pistas que conducen hacia el verdadero responsable, pero cuanto más se acercan a la verdad, mayor se vuelve el peligro, porque el enemigo descubre que los hermanos están trabajando juntos y decide atacar directamente a la familia, y una persona cercana a ellos es secuestrada, obligando al padrino a tomar una decisión inmediata, y su primera reacción es utilizar toda su fuerza para destruir a los responsables
Pero el protagonista lo detiene y le explica que eso es exactamente lo que sus enemigos quieren, porque están intentando provocar una reacción emocional que haga que el padrino cometa un error, y por primera vez el hermano mayor decide escuchar a su hermano menor, y juntos preparan un plan para utilizar el secuestro como una oportunidad para descubrir quién está detrás de todo, y aunque el plan parece funcionar, Mi hermano es el padrino es un drama intenso de crimen, familia, secretos, traición, poder y sacrificio que presenta una historia en la que la relación entre dos hermanos se convierte poco a poco en el centro de un peligroso mundo lleno de dinero, enemigos y decisiones difíciles. Y desde el comienzo la historia consigue llamar la atención porque no nos presenta simplemente a un hombre poderoso que controla un imperio criminal, sino a un hermano mayor que ha construido toda su vida alrededor de una idea aparentemente noble: proteger a su familia a cualquier precio, aunque para conseguirlo haya tenido que convertirse en alguien temido por todos los que lo rodean, y precisamente ahí comienza la gran contradicción de la historia, porque el hombre que para muchas personas es un criminal peligroso, para su hermano menor siempre ha sido la persona que estuvo a su lado cuando nadie más podía ayudarlo. Por eso cuando el protagonista empieza a descubrir la verdadera identidad de su hermano, no solamente descubre un secreto, sino que descubre que gran parte de su propia vida estaba construida sobre mentiras, silencios y verdades ocultas, y esta revelación cambia completamente la manera en que observa a su familia, sus recuerdos y especialmente a su hermano mayor, quien durante años había conseguido mantener una apariencia de hombre respetable, exitoso y poderoso, pero detrás de esa apariencia elegante existe una organización enorme formada por hombres que obedecen sus órdenes. Negocios que funcionan como una fachada y enemigos que esperan cualquier oportunidad para derribarlo, y lo más interesante es que el hermano mayor no se considera a sí mismo un villano, porque desde su propia perspectiva todas las decisiones que tomó tuvieron una razón, ya que cuando era joven sufrió una traición que cambió para siempre su manera de entender el mundo, y después de aquella experiencia decidió que jamás volvería a permitir que alguien pudiera amenazar a las personas que amaba. Pero para conseguir esa seguridad tuvo que entrar en un mundo cada vez más oscuro, y cada paso que daba hacia el poder lo alejaba un poco más de la vida normal que alguna vez había imaginado, hasta convertirse finalmente en el hombre conocido como el Padrino, un hombre cuya presencia provoca respeto, miedo y silencio, y aunque tiene dinero, influencia, propiedades, guardaespaldas y una enorme red de contactos, en el fondo sigue siendo un hombre perseguido por sus propias decisiones, porque el poder que construyó para proteger a su familia terminó convirtiéndose en una jaula que también atrapó a las personas que quería proteger, y esta es una de las ideas más importantes de la historia, porque Mi hermano es el padrino no trata únicamente de criminales y dinero, sino de cómo una persona puede comenzar haciendo algo aparentemente correcto y terminar perdiéndose completamente dentro de sus propias decisiones, y el hermano menor representa precisamente la otra cara de esta situación. Porque él no quiere formar parte de ese mundo, no quiere dinero obtenido mediante el miedo, no quiere vivir rodeado de hombres armados y tampoco quiere que su apellido determine su futuro, pero cuanto más intenta alejarse, más descubre que el pasado de su hermano también está conectado con su propia vida, y que los enemigos del padrino saben perfectamente que la mejor manera de hacerle daño no es atacarlo directamente, sino atacar a la persona que más ama, y por eso el protagonista comienza a convertirse en una pieza importante dentro de una guerra que nunca pidió, y al principio no entiende por qué tantas personas lo observan, porque algunos personajes parecen conocerlo mejor de lo que deberían y porque su hermano se preocupa tanto cada vez que sale solo, pero poco a poco las señales empiezan a conectarse, y recuerda aquellas ocasiones de su infancia en las que su hermano desaparecía durante horas, las llamadas telefónicas que terminaban inmediatamente cuando él entraba en la habitación, los hombres desconocidos que visitaban la casa y los momentos en los que su hermano parecía saber cosas que ninguna persona normal podría saber, y ahora todo adquiere un significado diferente, porque descubre que aquellas situaciones estaban relacionadas con el imperio secreto que su hermano estaba construyendo, y esta revelación provoca una fuerte discusión entre ambos, porque el protagonista le pregunta directamente por qué nunca confió en él, y el hermano mayor responde que precisamente porque confiaba demasiado en él tuvo que mantenerlo alejado de aquella vida, ya que cuanto más supiera, más peligro correría, pero el protagonista no acepta esa explicación completamente, porque para el proteger a una persona no significa quitarle el derecho a conocer la verdad, y aquí comienza el verdadero conflicto emocional entre los hermanos, porque ambos quieren proteger su relación pero ninguno está dispuesto a comprender completamente la posición del otro, y mientras él
Protagonista considera que las mentiras destruyeron la confianza entre ellos. El hermano mayor cree que esas mismas mentiras fueron necesarias para mantenerlo vivo, y esta diferencia de opiniones se vuelve cada vez más importante cuando aparece una amenaza del pasado, porque un antiguo enemigo comienza a moverse nuevamente y varias personas dentro de la organización del padrino empiezan a desaparecer, mientras algunas cuentas financieras son atacadas y ciertos negocios familiares reciben amenazas, lo que demuestra que alguien está preparando un golpe mucho mayor, y el hermano mayor inmediatamente sospecha que existe un traidor dentro de su propia organización, porque la información utilizada por sus enemigos es demasiado precisa para haber sido obtenida desde fuera, pero su manera de buscar al culpable comienza a generar todavía más problemas, ya que sospecha de todos y trata a cada persona como una posible amenaza, y el protagonista intenta convencerlo de que no puede destruir su propia organización por miedo a una traición, pero el hermano mayor está convencido de que confiar en alguien puede ser la diferencia entre vivir y morir, y esa paranoia tiene una explicación en su pasado, porque una de las personas que más amó alguna vez lo traicionó, y desde entonces decidió que nunca volvería a permitir que alguien tuviera suficiente poder sobre él como para destruirlo, y así nació la personalidad fría y calculadora del padrino, pero el protagonista comienza a comprender que detrás de esa personalidad existe un hombre herido que nunca aprendió a confiar nuevamente, y esto hace que la relación entre ambos sea mucho más compleja, porque el protagonista no puede justificar las acciones de su hermano, pero tampoco puede ignorar el sacrificio que hizo por la familia, y mientras los dos intentan encontrar una solución, aparece una mujer que conoce una parte importante de la historia y comienza a investigar los negocios familiares, descubriendo conexiones entre empresas aparentemente legítimas y una red criminal mucho más antigua, y cuando comparte esta información con el protagonista, él inicialmente se niega a creerla, porque aceptar esas pruebas significa aceptar que su hermano no solamente está relacionado con el crimen, sino que probablemente ha sido una de las figuras más importantes dentro de ese mundo durante años, pero finalmente encuentra documentos que confirman las sospechas, y en ese momento comprende que su hermano no era simplemente un hombre rico con enemigos, sino el líder de una organización capaz de controlar negocios, personas y decisiones desde las sombras, y esta verdad provoca una nueva confrontación entre ambos, porque el protagonista le dice que no puede seguir viviendo de esa manera, mientras el hermano mayor insiste en que ya es demasiado tarde para salir, y esta frase se convierte en una de las más importantes de la historia, porque demuestra que el padrino ya no siente que sea dueño de su imperio, sino prisionero de él, y aunque tiene la capacidad de ordenar que otros hagan cualquier cosa, él mismo no sabe cómo abandonar ese mundo, porque demasiadas personas dependen de él, demasiados enemigos esperan su caída y demasiados secretos podrían salir a la luz si desaparece, y el protagonista comienza a preguntarse si realmente existe una manera de salvar a su hermano sin destruir a toda la familia, y mientras tanto el enemigo continúa avanzando, utilizando a antiguos aliados para crear conflictos dentro de la organización, y una de las personas más cercanas al padrino comienza a comportarse de manera sospechosa, entregando información que provoca una serie de ataques, y cuando el protagonista intenta investigar por su cuenta, descubre que los movimientos de los enemigos parecen estar coordinados por alguien que conoce perfectamente las debilidades de la familia, y eso significa que el verdadero enemigo probablemente está mucho más cerca de lo que imaginaban, y en este punto la historia empieza a cambiar porque el protagonista deja de ser simplemente la persona que necesita protección y comienza a convertirse en alguien capaz de analizar la situación, y aunque no tiene la experiencia de su hermano en el mundo criminal, posee algo que el padrino ha perdido con los años: la capacidad de confiar en las personas y observar los problemas desde una perspectiva diferente, y poco a poco descubre que algunos enemigos no son realmente enemigos, sino personas manipuladas por alguien más poderoso, y que la guerra que parece estar ocurriendo entre diferentes grupos puede ser parte de un plan mucho más grande para destruir el imperio desde dentro, y cuando comparte esta teoría con su hermano, ambos comienzan a trabajar juntos por primera vez de verdad, aunque todavía existen heridas entre ellos, y esta cooperación cambia completamente la dinámica de la historia, porque el hermano mayor aporta experiencia, contactos y conocimiento del mundo criminal, mientras que el menor aporta inteligencia, intuición y una perspectiva más humana, y juntos comienzan a seguir las pistas que conducen hacia el verdadero responsable, pero cuanto más se acercan a la verdad, mayor se vuelve el peligro, porque el enemigo descubre que los hermanos están trabajando juntos y decide atacar directamente a la familia, y una persona cercana a ellos es secuestrada, obligando al padrino a tomar una decisión inmediata,
y su primera reacción es utilizar toda su fuerza para destruir a los responsables. Pero el protagonista lo detiene y le explica que eso es exactamente lo que sus enemigos quieren, porque están intentando provocar una reacción emocional que haga que el padrino cometa un error, y por primera vez el hermano mayor decide escuchar a su hermano menor, y juntos preparan un plan para utilizar el secuestro como una oportunidad para descubrir quién está detrás de todo, y aunque el plan parece funcionar, Mi hermano es el padrino es un drama intenso de crimen, familia, secretos, traición, poder y sacrificio que presenta una historia en la que la relación entre dos hermanos se convierte poco a poco en el centro de un peligroso mundo lleno de dinero, enemigos y decisiones difíciles. Y desde el comienzo la historia consigue llamar la atención porque no nos presenta simplemente a un hombre poderoso que controla un imperio criminal, sino a un hermano mayor que ha construido toda su vida alrededor de una idea aparentemente noble: proteger a su familia a cualquier precio, aunque para conseguirlo haya tenido que convertirse en alguien temido por todos los que lo rodean, y precisamente ahí comienza la gran contradicción de la historia, porque el hombre que para muchas personas es un criminal peligroso, para su hermano menor siempre ha sido la persona que estuvo a su lado cuando nadie más podía ayudarlo. Por eso cuando el protagonista empieza a descubrir la verdadera identidad de su hermano, no solamente descubre un secreto, sino que descubre que gran parte de su propia vida estaba construida sobre mentiras, silencios y verdades ocultas, y esta revelación cambia completamente la manera en que observa a su familia, sus recuerdos y especialmente a su hermano mayor, quien durante años había conseguido mantener una apariencia de hombre respetable, exitoso y poderoso, pero detrás de esa apariencia elegante existe una organización enorme formada por hombres que obedecen sus órdenes. Negocios que funcionan como una fachada y enemigos que esperan cualquier oportunidad para derribarlo, y lo más interesante es que el hermano mayor no se considera a sí mismo un villano, porque desde su propia perspectiva todas las decisiones que tomó tuvieron una razón, ya que cuando era joven sufrió una traición que cambió para siempre su manera de entender el mundo, y después de aquella experiencia decidió que jamás volvería a permitir que alguien pudiera amenazar a las personas que amaba. Pero para conseguir esa seguridad tuvo que entrar en un mundo cada vez más oscuro, y cada paso que daba hacia el poder lo alejaba un poco más de la vida normal que alguna vez había imaginado, hasta convertirse finalmente en el hombre conocido como el Padrino, un hombre cuya presencia provoca respeto, miedo y silencio, y aunque tiene dinero, influencia, propiedades, guardaespaldas y una enorme red de contactos, en el fondo sigue siendo un hombre perseguido por sus propias decisiones, porque el poder que construyó para proteger a su familia terminó convirtiéndose en una jaula que también atrapó a las personas que quería proteger, y esta es una de las ideas más importantes de la historia, porque Mi hermano es el padrino no trata únicamente de criminales y dinero, sino de cómo una persona puede comenzar haciendo algo aparentemente correcto y terminar perdiéndose completamente dentro de sus propias decisiones, y el hermano menor representa precisamente la otra cara de esta situación. Porque él no quiere formar parte de ese mundo, no quiere dinero obtenido mediante el miedo, no quiere vivir rodeado de hombres armados y tampoco quiere que su apellido determine su futuro, pero cuanto más intenta alejarse, más descubre que el pasado de su hermano también está conectado con su propia vida, y que los enemigos del padrino saben perfectamente que la mejor manera de hacerle daño no es atacarlo directamente, sino atacar a la persona que más ama, y por eso el protagonista comienza a convertirse en una pieza importante dentro de una guerra que nunca pidió, y al principio no entiende por qué tantas personas lo observan, porque algunos personajes parecen conocerlo mejor de lo que deberían y porque su hermano se preocupa tanto cada vez que sale solo, pero poco a poco las señales empiezan a conectarse, y recuerda aquellas ocasiones de su infancia en las que su hermano desaparecía durante horas, las llamadas telefónicas que terminaban inmediatamente cuando él entraba en la habitación, los hombres desconocidos que visitaban la casa y los momentos en los que su hermano parecía saber cosas que ninguna persona normal podría saber, y ahora todo adquiere un significado diferente, porque descubre que aquellas situaciones estaban relacionadas con el imperio secreto que su hermano estaba construyendo, y esta revelación provoca una fuerte discusión entre ambos, porque el protagonista le pregunta directamente por qué nunca confió en él, y el hermano mayor responde que precisamente porque confiaba demasiado en él tuvo que mantenerlo alejado de aquella vida, ya que cuanto más supiera, más peligro correría, pero el protagonista no acepta esa explicación completamente, porque para el proteger a una persona no significa quitarle el derecho a conocer la verdad, y aquí comienza el verdadero conflicto emocional entre los hermanos,
porque ambos quieren proteger su relación pero ninguno está dispuesto a comprender completamente la posición del otro, y mientras el protagonista considera que las mentiras destruyeron la confianza entre ellos, el hermano mayor cree que esas mismas mentiras fueron necesarias para mantenerlo vivo, y esta diferencia de opiniones se vuelve cada vez más importante cuando aparece una amenaza del pasado, porque un antiguo enemigo comienza a moverse nuevamente y varias personas dentro de la organización del padrino empiezan a desaparecer, mientras algunas cuentas financieras son atacadas y ciertos negocios familiares reciben amenazas, lo que demuestra que alguien está preparando un golpe mucho mayor, y el hermano mayor inmediatamente sospecha que existe un traidor dentro de su propia organización, porque la información utilizada por sus enemigos es demasiado precisa para haber sido obtenida desde fuera, pero su manera de buscar al culpable comienza a generar todavía más problemas, ya que sospecha de todos y trata a cada persona como una posible amenaza, y el protagonista intenta convencerlo de que no puede destruir su propia organización por miedo a una traición, pero el hermano mayor está convencido de que confiar en alguien puede ser la diferencia entre vivir y morir, y esa paranoia tiene una explicación en su pasado, porque una de las personas que más amó alguna vez lo traicionó, y desde entonces decidió que nunca volvería a permitir que alguien tuviera suficiente poder sobre él como para destruirlo, y así nació la personalidad fría y calculadora del padrino, pero el protagonista comienza a comprender que detrás de esa personalidad existe un hombre herido que nunca aprendió a confiar nuevamente, y esto hace que la relación entre ambos sea mucho más compleja, porque el protagonista no puede justificar las acciones de su hermano, pero tampoco puede ignorar el sacrificio que hizo por la familia, y mientras los dos intentan encontrar una solución, aparece una mujer que conoce una parte importante de la historia y comienza a investigar los negocios familiares, descubriendo conexiones entre empresas aparentemente legítimas y una red criminal mucho más antigua, y cuando comparte esta información con el protagonista, él inicialmente se niega a creerla, porque aceptar esas pruebas significa aceptar que su hermano no solamente está relacionado con el crimen, sino que probablemente ha sido una de las figuras más importantes dentro de ese mundo durante años, pero finalmente encuentra documentos que confirman las sospechas, y en ese momento comprende que su hermano no era simplemente un hombre rico con enemigos, sino el líder de una organización capaz de controlar negocios, personas y decisiones desde las sombras, y esta verdad provoca una nueva confrontación entre ambos, porque el protagonista le dice que no puede seguir viviendo de esa manera, mientras el hermano mayor insiste en que ya es demasiado tarde para salir, y esta frase se convierte en una de las más importantes de la historia, porque demuestra que el padrino ya no siente que sea dueño de su imperio, sino prisionero de él, y aunque tiene la capacidad de ordenar que otros hagan cualquier cosa, él mismo no sabe cómo abandonar ese mundo, porque demasiadas personas dependen de él, demasiados enemigos esperan su caída y demasiados secretos podrían salir a la luz si desaparece, y el protagonista comienza a preguntarse si realmente existe una manera de salvar a su hermano sin destruir a toda la familia, y mientras tanto el enemigo continúa avanzando, utilizando a antiguos aliados para crear conflictos dentro de la organización, y una de las personas más cercanas al padrino comienza a comportarse de manera sospechosa, entregando información que provoca una serie de ataques, y cuando el protagonista intenta investigar por su cuenta, descubre que los movimientos de los enemigos parecen estar coordinados por alguien que conoce perfectamente las debilidades de la familia, y eso significa que el verdadero enemigo probablemente está mucho más cerca de lo que imaginaban, y en este punto la historia empieza a cambiar porque el protagonista deja de ser simplemente la persona que necesita protección y comienza a convertirse en alguien capaz de analizar la situación, y aunque no tiene la experiencia de su hermano en el mundo criminal, posee algo que el padrino ha perdido con los años: la capacidad de confiar en las personas y observar los problemas desde una perspectiva diferente, y poco a poco descubre que algunos enemigos no son realmente enemigos, sino personas manipuladas por alguien más poderoso, y que la guerra que parece estar ocurriendo entre diferentes grupos puede ser parte de un plan mucho más grande para destruir el imperio desde dentro, y cuando comparte esta teoría con su hermano, ambos comienzan a trabajar juntos por primera vez de verdad, aunque todavía existen heridas entre ellos, y esta cooperación cambia completamente la dinámica de la historia, porque el hermano mayor aporta experiencia, contactos y conocimiento del mundo criminal, mientras que el menor aporta inteligencia, intuición y una perspectiva más humana, y juntos comienzan a seguir las pistas que conducen hacia el verdadero responsable, pero cuanto más se acercan a la verdad, mayor se vuelve el peligro, porque el enemigo descubre que los hermanos están trabajando juntos y decide atacar directamente a la familia,
y una persona cercana a ellos es secuestrada, obligando al padrino a tomar una decisión inmediata, y su primera reacción es utilizar toda su fuerza para destruir a los responsables. Pero el protagonista lo detiene y le explica que eso es exactamente lo que sus enemigos quieren, porque están intentando provocar una reacción emocional que haga que el padrino cometa un error, y por primera vez el hermano mayor decide escuchar a su hermano menor, y juntos preparan un plan para utilizar el secuestro como una oportunidad para descubrir quién está detrás de todo, y aunque el plan parece funcionar, Mi hermano es el padrino es un drama intenso de crimen, familia, secretos, traición, poder y sacrificio que presenta una historia en la que la relación entre dos hermanos se convierte poco a poco en el centro de un peligroso mundo lleno de dinero, enemigos y decisiones difíciles. Y desde el comienzo la historia consigue llamar la atención porque no nos presenta simplemente a un hombre poderoso que controla un imperio criminal, sino a un hermano mayor que ha construido toda su vida alrededor de una idea aparentemente noble: proteger a su familia a cualquier precio, aunque para conseguirlo haya tenido que convertirse en alguien temido por todos los que lo rodean, y precisamente ahí comienza la gran contradicción de la historia, porque el hombre que para muchas personas es un criminal peligroso, para su hermano menor siempre ha sido la persona que estuvo a su lado cuando nadie más podía ayudarlo. Por eso cuando el protagonista empieza a descubrir la verdadera identidad de su hermano, no solamente descubre un secreto, sino que descubre que gran parte de su propia vida estaba construida sobre mentiras, silencios y verdades ocultas, y esta revelación cambia completamente la manera en que observa a su familia, sus recuerdos y especialmente a su hermano mayor, quien durante años había conseguido mantener una apariencia de hombre respetable, exitoso y poderoso, pero detrás de esa apariencia elegante existe una organización enorme formada por hombres que obedecen sus órdenes. Negocios que funcionan como una fachada y enemigos que esperan cualquier oportunidad para derribarlo. Y lo más interesante es que el hermano mayor no se considera a sí mismo un villano, porque desde su propia perspectiva todas las decisiones que tomó tuvieron una razón, ya que cuando era joven sufrió una traición que cambió para siempre su manera de entender el mundo, y después de aquella experiencia decidió que jamás volvería a permitir que alguien pudiera amenazar a las personas que amaba. Pero para conseguir esa seguridad tuvo que entrar en un mundo cada vez más oscuro, y cada paso que daba hacia el poder lo alejaba un poco más de la vida normal que alguna vez había imaginado, hasta convertirse finalmente en el hombre conocido como el Padrino, un hombre cuya presencia provoca respeto, miedo y silencio, y aunque tiene dinero, influencia, propiedades, guardaespaldas y una enorme red de contactos, en el fondo sigue siendo un hombre perseguido por sus propias decisiones, porque el poder que construyó para proteger a su familia terminó convirtiéndose en una jaula que también atrapó a las personas que quería proteger, y esta es una de las ideas más importantes de la historia, porque Mi hermano es el padrino no trata únicamente de criminales y dinero, sino de cómo una persona puede comenzar haciendo algo aparentemente correcto y terminar perdiéndose completamente dentro de sus propias decisiones, y el hermano menor representa precisamente la otra cara de esta situación. Porque él no quiere formar parte de ese mundo, no quiere dinero obtenido mediante el miedo, no quiere vivir rodeado de hombres armados y tampoco quiere que su apellido determine su futuro, pero cuanto más intenta alejarse, más descubre que el pasado de su hermano también está conectado con su propia vida, y que los enemigos del padrino saben perfectamente que la mejor manera de hacerle daño no es atacarlo directamente, sino atacar a la persona que más ama, y por eso el protagonista comienza a convertirse en una pieza importante dentro de una guerra que nunca pidió, y al principio no entiende por qué tantas personas lo observan, porque algunos personajes parecen conocerlo mejor de lo que deberían y porque su hermano se preocupa tanto cada vez que sale solo, pero poco a poco las señales empiezan a conectarse, y recuerda aquellas ocasiones de su infancia en las que su hermano desaparecía durante horas, las llamadas telefónicas que terminaban inmediatamente cuando él entraba en la habitación, los hombres desconocidos que visitaban la casa y los momentos en los que su hermano parecía saber cosas que ninguna persona normal podría saber, y ahora todo adquiere un significado diferente, porque descubre que aquellas situaciones estaban relacionadas con el imperio secreto que su hermano estaba construyendo, y esta revelación provoca una fuerte discusión entre ambos, porque el protagonista le pregunta directamente por qué nunca confió en él, y el hermano mayor responde que precisamente porque confiaba demasiado en él tuvo que mantenerlo alejado de aquella vida, ya que cuanto más supiera, más peligro correría, pero el protagonista no acepta esa explicación completamente, porque para el proteger a una persona no significa quitarle el derecho a conocer la verdad, y aquí comienza el verdadero conflicto emocional entre los hermanos,
porque ambos quieren proteger su relación pero ninguno está dispuesto a comprender completamente la posición del otro, y mientras el protagonista considera que las mentiras destruyeron la confianza entre ellos, el hermano mayor cree que esas mismas mentiras fueron necesarias para mantenerlo vivo, y esta diferencia de opiniones se vuelve cada vez más importante cuando aparece una amenaza del pasado, porque un antiguo enemigo comienza a moverse nuevamente y varias personas dentro de la organización del padrino empiezan a desaparecer, mientras algunas cuentas financieras son atacadas y ciertos negocios familiares reciben amenazas, lo que demuestra que alguien está preparando un golpe mucho mayor, y el hermano mayor inmediatamente sospecha que existe un traidor dentro de su propia organización, porque la información utilizada por sus enemigos es demasiado precisa para haber sido obtenida desde fuera, pero su manera de buscar al culpable comienza a generar todavía más problemas, ya que sospecha de todos y trata a cada persona como una posible amenaza, y el protagonista intenta convencerlo de que no puede destruir su propia organización por miedo a una traición, pero el hermano mayor está convencido de que confiar en alguien puede ser la diferencia entre vivir y morir, y esa paranoia tiene una explicación en su pasado, porque una de las personas que más amó alguna vez lo traicionó, y desde entonces decidió que nunca volvería a permitir que alguien tuviera suficiente poder sobre él como para destruirlo, y así nació la personalidad fría y calculadora del padrino, pero el protagonista comienza a comprender que detrás de esa personalidad existe un hombre herido que nunca aprendió a confiar nuevamente, y esto hace que la relación entre ambos sea mucho más compleja, porque el protagonista no puede justificar las acciones de su hermano, pero tampoco puede ignorar el sacrificio que hizo por la familia, y mientras los dos intentan encontrar una solución, aparece una mujer que conoce una parte importante de la historia y comienza a investigar los negocios familiares, descubriendo conexiones entre empresas aparentemente legítimas y una red criminal mucho más antigua, y cuando comparte esta información con el protagonista, él inicialmente se niega a creerla, porque aceptar esas pruebas significa aceptar que su hermano no solamente está relacionado con el crimen, sino que probablemente ha sido una de las figuras más importantes dentro de ese mundo durante años, pero finalmente encuentra documentos que confirman las sospechas, y en ese momento comprende que su hermano no era simplemente un hombre rico con enemigos, sino el líder de una organización capaz de controlar negocios, personas y decisiones desde las sombras, y esta verdad provoca una nueva confrontación entre ambos, porque el protagonista le dice que no puede seguir viviendo de esa manera, mientras el hermano mayor insiste en que ya es demasiado tarde para salir, y esta frase se convierte en una de las más importantes de la historia, porque demuestra que el padrino ya no siente que sea dueño de su imperio, sino prisionero de él, y aunque tiene la capacidad de ordenar que otros hagan cualquier cosa, él mismo no sabe cómo abandonar ese mundo, porque demasiadas personas dependen de él, demasiados enemigos esperan su caída y demasiados secretos podrían salir a la luz si desaparece, y el protagonista comienza a preguntarse si realmente existe una manera de salvar a su hermano sin destruir a toda la familia, y mientras tanto el enemigo continúa avanzando, utilizando a antiguos aliados para crear conflictos dentro de la organización, y una de las personas más cercanas al padrino comienza a comportarse de manera sospechosa, entregando información que provoca una serie de ataques, y cuando el protagonista intenta investigar por su cuenta, descubre que los movimientos de los enemigos parecen estar coordinados por alguien que conoce perfectamente las debilidades de la familia, y eso significa que el verdadero enemigo probablemente está mucho más cerca de lo que imaginaban, y en este punto la historia empieza a cambiar porque el protagonista deja de ser simplemente la persona que necesita protección y comienza a convertirse en alguien capaz de analizar la situación, y aunque no tiene la experiencia de su hermano en el mundo criminal, posee algo que el padrino ha perdido con los años: la capacidad de confiar en las personas y observar los problemas desde una perspectiva diferente, y poco a poco descubre que algunos enemigos no son realmente enemigos, sino personas manipuladas por alguien más poderoso, y que la guerra que parece estar ocurriendo entre diferentes grupos puede ser parte de un plan mucho más grande para destruir el imperio desde dentro, y cuando comparte esta teoría con su hermano, ambos comienzan a trabajar juntos por primera vez de verdad, aunque todavía existen heridas entre ellos, y esta cooperación cambia completamente la dinámica de la historia, porque el hermano mayor aporta experiencia, contactos y conocimiento del mundo criminal, mientras que el menor aporta inteligencia, intuición y una perspectiva más humana, y juntos comienzan a seguir las pistas que conducen hacia el verdadero responsable, pero cuanto más se acercan a la verdad, mayor se vuelve el peligro, porque el enemigo descubre que los hermanos están trabajando juntos y decide atacar directamente a la familia,
y una persona cercana a ellos es secuestrada, obligando al padrino a tomar una decisión inmediata, y su primera reacción es utilizar toda su fuerza para destruir a los responsables. Pero el protagonista lo detiene y le explica que eso es exactamente lo que sus enemigos quieren, porque están intentando provocar una reacción emocional que haga que el padrino cometa un error, y por primera vez el hermano mayor decide escuchar a su hermano menor, y juntos preparan un plan para utilizar el secuestro como una oportunidad para descubrir quién está detrás de todo, y aunque el plan parece funcionar, Mi hermano es el padrino es un drama intenso de crimen, familia, secretos, traición, poder y sacrificio que presenta una historia en la que la relación entre dos hermanos se convierte poco a poco en el centro de un peligroso mundo lleno de dinero, enemigos y decisiones difíciles. Y desde el comienzo la historia consigue llamar la atención porque no nos presenta simplemente a un hombre poderoso que controla un imperio criminal, sino a un hermano mayor que ha construido toda su vida alrededor de una idea aparentemente noble: proteger a su familia a cualquier precio, aunque para conseguirlo haya tenido que convertirse en alguien temido por todos los que lo rodean, y precisamente ahí comienza la gran contradicción de la historia, porque el hombre que para muchas personas es un criminal peligroso, para su hermano menor siempre ha sido la persona que estuvo a su lado cuando nadie más podía ayudarlo. Por eso cuando el protagonista empieza a descubrir la verdadera identidad de su hermano, no solamente descubre un secreto, sino que descubre que gran parte de su propia vida estaba construida sobre mentiras, silencios y verdades ocultas, y esta revelación cambia completamente la manera en que observa a su familia, sus recuerdos y especialmente a su hermano mayor, quien durante años había conseguido mantener una apariencia de hombre respetable, exitoso y poderoso, pero detrás de esa apariencia elegante existe una organización enorme formada por hombres que obedecen sus órdenes. Negocios que funcionan como una fachada y enemigos que esperan cualquier oportunidad para derribarlo. Y lo más interesante es que el hermano mayor no se considera a sí mismo un villano, porque desde su propia perspectiva todas las decisiones que tomó tuvieron una razón, ya que cuando era joven sufrió una traición que cambió para siempre su manera de entender el mundo, y después de aquella experiencia decidió que jamás volvería a permitir que alguien pudiera amenazar a las personas que amaba. Pero para conseguir esa seguridad tuvo que entrar en un mundo cada vez más oscuro, y cada paso que daba hacia el poder lo alejaba un poco más de la vida normal que alguna vez había imaginado, hasta convertirse finalmente en el hombre conocido como el Padrino, un hombre cuya presencia provoca respeto, miedo y silencio, y aunque tiene dinero, influencia, propiedades, guardaespaldas y una enorme red de contactos, en el fondo sigue siendo un hombre perseguido por sus propias decisiones, porque el poder que construyó para proteger a su familia terminó convirtiéndose en una jaula que también atrapó a las personas que quería proteger, y esta es una de las ideas más importantes de la historia, porque Mi hermano es el padrino no trata únicamente de criminales y dinero, sino de cómo una persona puede comenzar haciendo algo aparentemente correcto y terminar perdiéndose completamente dentro de sus propias decisiones, y el hermano menor representa precisamente la otra cara de esta situación. Porque él no quiere formar parte de ese mundo, no quiere dinero obtenido mediante el miedo, no quiere vivir rodeado de hombres armados y tampoco quiere que su apellido determine su futuro, pero cuanto más intenta alejarse, más descubre que el pasado de su hermano también está conectado con su propia vida, y que los enemigos del padrino saben perfectamente que la mejor manera de hacerle daño no es atacarlo directamente, sino atacar a la persona que más ama, y por eso el protagonista comienza a convertirse en una pieza importante dentro de una guerra que nunca pidió, y al principio no entiende por qué tantas personas lo observan, porque algunos personajes parecen conocerlo mejor de lo que deberían y porque su hermano se preocupa tanto cada vez que sale solo, pero poco a poco las señales empiezan a conectarse, y recuerda aquellas ocasiones de su infancia en las que su hermano desaparecía durante horas, las llamadas telefónicas que terminaban inmediatamente cuando él entraba en la habitación, los hombres desconocidos que visitaban la casa y los momentos en los que su hermano parecía saber cosas que ninguna persona normal podría saber, y ahora todo adquiere un significado diferente, porque descubre que aquellas situaciones estaban relacionadas con el imperio secreto que su hermano estaba construyendo, y esta revelación provoca una fuerte discusión entre ambos, porque el protagonista le pregunta directamente por qué nunca confió en él, y el hermano mayor responde que precisamente porque confiaba demasiado en él tuvo que mantenerlo alejado de aquella vida, ya que cuanto más supiera, más peligro correría, pero el protagonista no acepta esa explicación completamente, porque para el proteger a una persona no significa quitarle el derecho a conocer la verdad, y aquí comienza el verdadero conflicto emocional entre los hermanos,
porque ambos quieren proteger su relación pero ninguno está dispuesto a comprender completamente la posición del otro, y mientras el protagonista considera que las mentiras destruyeron la confianza entre ellos, el hermano mayor cree que esas mismas mentiras fueron necesarias para mantenerlo vivo, y esta diferencia de opiniones se vuelve cada vez más importante cuando aparece una amenaza del pasado, porque un antiguo enemigo comienza a moverse nuevamente y varias personas dentro de la organización del padrino empiezan a desaparecer, mientras algunas cuentas financieras son atacadas y ciertos negocios familiares reciben amenazas, lo que demuestra que alguien está preparando un golpe mucho mayor, y el hermano mayor inmediatamente sospecha que existe un traidor dentro de su propia organización, porque la información utilizada por sus enemigos es demasiado precisa para haber sido obtenida desde fuera, pero su manera de buscar al culpable comienza a generar todavía más problemas, ya que sospecha de todos y trata a cada persona como una posible amenaza, y el protagonista intenta convencerlo de que no puede destruir su propia organización por miedo a una traición, pero el hermano mayor está convencido de que confiar en alguien puede ser la diferencia entre vivir y morir, y esa paranoia tiene una explicación en su pasado, porque una de las personas que más amó alguna vez lo traicionó, y desde entonces decidió que nunca volvería a permitir que alguien tuviera suficiente poder sobre él como para destruirlo, y así nació la personalidad fría y calculadora del padrino, pero el protagonista comienza a comprender que detrás de esa personalidad existe un hombre herido que nunca aprendió a confiar nuevamente, y esto hace que la relación entre ambos sea mucho más compleja, porque el protagonista no puede justificar las acciones de su hermano, pero tampoco puede ignorar el sacrificio que hizo por la familia, y mientras los dos intentan encontrar una solución, aparece una mujer que conoce una parte importante de la historia y comienza a investigar los negocios familiares, descubriendo conexiones entre empresas aparentemente legítimas y una red criminal mucho más antigua, y cuando comparte esta información con el protagonista, él inicialmente se niega a creerla, porque aceptar esas pruebas significa aceptar que su hermano no solamente está relacionado con el crimen, sino que probablemente ha sido una de las figuras más importantes dentro de ese mundo durante años, pero finalmente encuentra documentos que confirman las sospechas, y en ese momento comprende que su hermano no era simplemente un hombre rico con enemigos, sino el líder de una organización capaz de controlar negocios, personas y decisiones desde las sombras, y esta verdad provoca una nueva confrontación entre ambos, porque el protagonista le dice que no puede seguir viviendo de esa manera, mientras el hermano mayor insiste en que ya es demasiado tarde para salir, y esta frase se convierte en una de las más importantes de la historia, porque demuestra que el padrino ya no siente que sea dueño de su imperio, sino prisionero de él, y aunque tiene la capacidad de ordenar que otros hagan cualquier cosa, él mismo no sabe cómo abandonar ese mundo, porque demasiadas personas dependen de él, demasiados enemigos esperan su caída y demasiados secretos podrían salir a la luz si desaparece, y el protagonista comienza a preguntarse si realmente existe una manera de salvar a su hermano sin destruir a toda la familia, y mientras tanto el enemigo continúa avanzando, utilizando a antiguos aliados para crear conflictos dentro de la organización, y una de las personas más cercanas al padrino comienza a comportarse de manera sospechosa, entregando información que provoca una serie de ataques, y cuando el protagonista intenta investigar por su cuenta, descubre que los movimientos de los enemigos parecen estar coordinados por alguien que conoce perfectamente las debilidades de la familia, y eso significa que el verdadero enemigo probablemente está mucho más cerca de lo que imaginaban, y en este punto la historia empieza a cambiar porque el protagonista deja de ser simplemente la persona que necesita protección y comienza a convertirse en alguien capaz de analizar la situación, y aunque no tiene la experiencia de su hermano en el mundo criminal, posee algo que el padrino ha perdido con los años: la capacidad de confiar en las personas y observar los problemas desde una perspectiva diferente, y poco a poco descubre que algunos enemigos no son realmente enemigos, sino personas manipuladas por alguien más poderoso, y que la guerra que parece estar ocurriendo entre diferentes grupos puede ser parte de un plan mucho más grande para destruir el imperio desde dentro, y cuando comparte esta teoría con su hermano, ambos comienzan a trabajar juntos por primera vez de verdad, aunque todavía existen heridas entre ellos, y esta cooperación cambia completamente la dinámica de la historia, porque el hermano mayor aporta experiencia, contactos y conocimiento del mundo criminal, mientras que el menor aporta inteligencia, intuición y una perspectiva más humana, y juntos comienzan a seguir las pistas que conducen hacia el verdadero responsable, pero cuanto más se acercan a la verdad, mayor se vuelve el peligro, porque el enemigo descubre que los hermanos están trabajando juntos y decide atacar directamente a la familia,
y una persona cercana a ellos es secuestrada, obligando al padrino a tomar una decisión inmediata, y su primera reacción es utilizar toda su fuerza para destruir a los responsables. Pero el protagonista lo detiene y le explica que eso es exactamente lo que sus enemigos quieren, porque están intentando provocar una reacción emocional que haga que el padrino cometa un error, y por primera vez el hermano mayor decide escuchar a su hermano menor, y juntos preparan un plan para utilizar el secuestro como una oportunidad para descubrir quién está detrás de todo, y aunque el plan parece funcionar, Mi hermano es el padrino es un drama intenso de crimen, familia, secretos, traición, poder y sacrificio que presenta una historia en la que la relación entre dos hermanos se convierte poco a poco en el centro de un peligroso mundo lleno de dinero, enemigos y decisiones difíciles. Y desde el comienzo la historia consigue llamar la atención porque no nos presenta simplemente a un hombre poderoso que controla un imperio criminal, sino a un hermano mayor que ha construido toda su vida alrededor de una idea aparentemente noble: proteger a su familia a cualquier precio, aunque para conseguirlo haya tenido que convertirse en alguien temido por todos los que lo rodean, y precisamente ahí comienza la gran contradicción de la historia, porque el hombre que para muchas personas es un criminal peligroso, para su hermano menor siempre ha sido la persona que estuvo a su lado cuando nadie más podía ayudarlo. Por eso cuando el protagonista empieza a descubrir la verdadera identidad de su hermano, no solamente descubre un secreto, sino que descubre que gran parte de su propia vida estaba construida sobre mentiras, silencios y verdades ocultas, y esta revelación cambia completamente la manera en que observa a su familia, sus recuerdos y especialmente a su hermano mayor, quien durante años había conseguido mantener una apariencia de hombre respetable, exitoso y poderoso, pero detrás de esa apariencia elegante existe una organización enorme formada por hombres que obedecen sus órdenes. Negocios que funcionan como una fachada y enemigos que esperan cualquier oportunidad para derribarlo, y lo más interesante es que el hermano mayor no se considera a sí mismo un villano, porque desde su propia perspectiva todas las decisiones que tomó tuvieron una razón, ya que cuando era joven sufrió una traición que cambió para siempre su manera de entender el mundo, y después de aquella experiencia decidió que jamás volvería a permitir que alguien pudiera amenazar a las personas que amaba. Pero para conseguir esa seguridad tuvo que entrar en un mundo cada vez más oscuro, y cada paso que daba hacia el poder lo alejaba un poco más de la vida normal que alguna vez había imaginado, hasta convertirse finalmente en el hombre conocido como el Padrino, un hombre cuya presencia provoca respeto, miedo y silencio, y aunque tiene dinero, influencia, propiedades, guardaespaldas y una enorme red de contactos, en el fondo sigue siendo un hombre perseguido por sus propias decisiones, porque el poder que construyó para proteger a su familia terminó convirtiéndose en una jaula que también atrapó a las personas que quería proteger, y esta es una de las ideas más importantes de la historia, porque Mi hermano es el padrino no trata únicamente de criminales y dinero, sino de cómo una persona puede comenzar haciendo algo aparentemente correcto y terminar perdiéndose completamente dentro de sus propias decisiones, y el hermano menor representa precisamente la otra cara de esta situación. Porque él no quiere formar parte de ese mundo, no quiere dinero obtenido mediante el miedo, no quiere vivir rodeado de hombres armados y tampoco quiere que su apellido determine su futuro, pero cuanto más intenta alejarse, más descubre que el pasado de su hermano también está conectado con su propia vida, y que los enemigos del padrino saben perfectamente que la mejor manera de hacerle daño no es atacarlo directamente, sino atacar a la persona que más ama, y por eso el protagonista comienza a convertirse en una pieza importante dentro de una guerra que nunca pidió, y al principio no entiende por qué tantas personas lo observan, porque algunos personajes parecen conocerlo mejor de lo que deberían y porque su hermano se preocupa tanto cada vez que sale solo, pero poco a poco las señales empiezan a conectarse, y recuerda aquellas ocasiones de su infancia en las que su hermano desaparecía durante horas, las llamadas telefónicas que terminaban inmediatamente cuando él entraba en la habitación, los hombres desconocidos que visitaban la casa y los momentos en los que su hermano parecía saber cosas que ninguna persona normal podría saber, y ahora todo adquiere un significado diferente, porque descubre que aquellas situaciones estaban relacionadas con el imperio secreto que su hermano estaba construyendo, y esta revelación provoca una fuerte discusión entre ambos, porque el protagonista le pregunta directamente por qué nunca confió en él, y el hermano mayor responde que precisamente porque confiaba demasiado en él tuvo que mantenerlo alejado de aquella vida, ya que cuanto más supiera, más peligro correría, pero el protagonista no acepta esa explicación completamente, porque para el proteger a una persona no significa quitarle el derecho a conocer la verdad, y aquí comienza el verdadero conflicto emocional entre los hermanos,
porque ambos quieren proteger su relación pero ninguno está dispuesto a comprender completamente la posición del otro, y mientras el protagonista considera que las mentiras destruyeron la confianza entre ellos, el hermano mayor cree que esas mismas mentiras fueron necesarias para mantenerlo vivo, y esta diferencia de opiniones se vuelve cada vez más importante cuando aparece una amenaza del pasado, porque un antiguo enemigo comienza a moverse nuevamente y varias personas dentro de la organización del padrino empiezan a desaparecer, mientras algunas cuentas financieras son atacadas y ciertos negocios familiares reciben amenazas, lo que demuestra que alguien está preparando un golpe mucho mayor, y el hermano mayor inmediatamente sospecha que existe un traidor dentro de su propia organización, porque la información utilizada por sus enemigos es demasiado precisa para haber sido obtenida desde fuera, pero su manera de buscar al culpable comienza a generar todavía más problemas, ya que sospecha de todos y trata a cada persona como una posible amenaza, y el protagonista intenta convencerlo de que no puede destruir su propia organización por miedo a una traición, pero el hermano mayor está convencido de que confiar en alguien puede ser la diferencia entre vivir y morir, y esa paranoia tiene una explicación en su pasado, porque una de las personas que más amó alguna vez lo traicionó, y desde entonces decidió que nunca volvería a permitir que alguien tuviera suficiente poder sobre él como para destruirlo, y así nació la personalidad fría y calculadora del padrino, pero el protagonista comienza a comprender que detrás de esa personalidad existe un hombre herido que nunca aprendió a confiar nuevamente, y esto hace que la relación entre ambos sea mucho más compleja, porque el protagonista no puede justificar las acciones de su hermano, pero tampoco puede ignorar el sacrificio que hizo por la familia, y mientras los dos intentan encontrar una solución, aparece una mujer que conoce una parte importante de la historia y comienza a investigar los negocios familiares, descubriendo conexiones entre empresas aparentemente legítimas y una red criminal mucho más antigua, y cuando comparte esta información con el protagonista, él inicialmente se niega a creerla, porque aceptar esas pruebas significa aceptar que su hermano no solamente está relacionado con el crimen, sino que probablemente ha sido una de las figuras más importantes dentro de ese mundo durante años, pero finalmente encuentra documentos que confirman las sospechas, y en ese momento comprende que su hermano no era simplemente un hombre rico con enemigos, sino el líder de una organización capaz de controlar negocios, personas y decisiones desde las sombras, y esta verdad provoca una nueva confrontación entre ambos, porque el protagonista le dice que no puede seguir viviendo de esa manera, mientras el hermano mayor insiste en que ya es demasiado tarde para salir, y esta frase se convierte en una de las más importantes de la historia, porque demuestra que el padrino ya no siente que sea dueño de su imperio, sino prisionero de él, y aunque tiene la capacidad de ordenar que otros hagan cualquier cosa, él mismo no sabe cómo abandonar ese mundo, porque demasiadas personas dependen de él, demasiados enemigos esperan su caída y demasiados secretos podrían salir a la luz si desaparece, y el protagonista comienza a preguntarse si realmente existe una manera de salvar a su hermano sin destruir a toda la familia, y mientras tanto el enemigo continúa avanzando, utilizando a antiguos aliados para crear conflictos dentro de la organización, y una de las personas más cercanas al padrino comienza a comportarse de manera sospechosa, entregando información que provoca una serie de ataques, y cuando el protagonista intenta investigar por su cuenta, descubre que los movimientos de los enemigos parecen estar coordinados por alguien que conoce perfectamente las debilidades de la familia, y eso significa que el verdadero enemigo probablemente está mucho más cerca de lo que imaginaban, y en este punto la historia empieza a cambiar porque el protagonista deja de ser simplemente la persona que necesita protección y comienza a convertirse en alguien capaz de analizar la situación, y aunque no tiene la experiencia de su hermano en el mundo criminal, posee algo que el padrino ha perdido con los años: la capacidad de confiar en las personas y observar los problemas desde una perspectiva diferente, y poco a poco descubre que algunos enemigos no son realmente enemigos, sino personas manipuladas por alguien más poderoso, y que la guerra que parece estar ocurriendo entre diferentes grupos puede ser parte de un plan mucho más grande para destruir el imperio desde dentro, y cuando comparte esta teoría con su hermano, ambos comienzan a trabajar juntos por primera vez de verdad, aunque todavía existen heridas entre ellos, y esta cooperación cambia completamente la dinámica de la historia, porque el hermano mayor aporta experiencia, contactos y conocimiento del mundo criminal, mientras que el menor aporta inteligencia, intuición y una perspectiva más humana, y juntos comienzan a seguir las pistas que conducen hacia el verdadero responsable, pero cuanto más se acercan a la verdad, mayor se vuelve el peligro, porque el enemigo descubre que los hermanos están trabajando juntos y decide atacar directamente a la familia,
y una persona cercana a ellos es secuestrada, obligando al padrino a tomar una decisión inmediata, y su primera reacción es utilizar toda su fuerza para destruir a los responsables. Pero el protagonista lo detiene y le explica que eso es exactamente lo que sus enemigos quieren, porque están intentando provocar una reacción emocional que haga que el padrino cometa un error, y por primera vez el hermano mayor decide escuchar a su hermano menor, y juntos preparan un plan para utilizar el secuestro como una oportunidad para descubrir quién está detrás de todo, y aunque el plan parece funcionar, Mi hermano es el padrino es un drama intenso de crimen, familia, secretos, traición, poder y sacrificio que presenta una historia en la que la relación entre dos hermanos se convierte poco a poco en el centro de un peligroso mundo lleno de dinero, enemigos y decisiones difíciles. Y desde el comienzo la historia consigue llamar la atención porque no nos presenta simplemente a un hombre poderoso que controla un imperio criminal, sino a un hermano mayor que ha construido toda su vida alrededor de una idea aparentemente noble: proteger a su familia a cualquier precio, aunque para conseguirlo haya tenido que convertirse en alguien temido por todos los que lo rodean, y precisamente ahí comienza la gran contradicción de la historia, porque el hombre que para muchas personas es un criminal peligroso, para su hermano menor siempre ha sido la persona que estuvo a su lado cuando nadie más podía ayudarlo. Por eso cuando el protagonista empieza a descubrir la verdadera identidad de su hermano, no solamente descubre un secreto, sino que descubre que gran parte de su propia vida estaba construida sobre mentiras, silencios y verdades ocultas, y esta revelación cambia completamente la manera en que observa a su familia, sus recuerdos y especialmente a su hermano mayor, quien durante años había conseguido mantener una apariencia de hombre respetable, exitoso y poderoso, pero detrás de esa apariencia elegante existe una organización enorme formada por hombres que obedecen sus órdenes. Negocios que funcionan como una fachada y enemigos que esperan cualquier oportunidad para derribarlo. Y lo más interesante es que el hermano mayor no se considera a sí mismo un villano, porque desde su propia perspectiva todas las decisiones que tomó tuvieron una razón, ya que cuando era joven sufrió una traición que cambió para siempre su manera de entender el mundo, y después de aquella experiencia decidió que jamás volvería a permitir que alguien pudiera amenazar a las personas que amaba. Pero para conseguir esa seguridad tuvo que entrar en un mundo cada vez más oscuro, y cada paso que daba hacia el poder lo alejaba un poco más de la vida normal que alguna vez había imaginado, hasta convertirse finalmente en el hombre conocido como el Padrino, un hombre cuya presencia provoca respeto, miedo y silencio, y aunque tiene dinero, influencia, propiedades, guardaespaldas y una enorme red de contactos, en el fondo sigue siendo un hombre perseguido por sus propias decisiones, porque el poder que construyó para proteger a su familia terminó convirtiéndose en una jaula que también atrapó a las personas que quería proteger, y esta es una de las ideas más importantes de la historia, porque Mi hermano es el padrino no trata únicamente de criminales y dinero, sino de cómo una persona puede comenzar haciendo algo aparentemente correcto y terminar perdiéndose completamente dentro de sus propias decisiones, y el hermano menor representa precisamente la otra cara de esta situación. Porque él no quiere formar parte de ese mundo, no quiere dinero obtenido mediante el miedo, no quiere vivir rodeado de hombres armados y tampoco quiere que su apellido determine su futuro, pero cuanto más intenta alejarse, más descubre que el pasado de su hermano también está conectado con su propia vida, y que los enemigos del padrino saben perfectamente que la mejor manera de hacerle daño no es atacarlo directamente, sino atacar a la persona que más ama, y por eso el protagonista comienza a convertirse en una pieza importante dentro de una guerra que nunca pidió. Y al principio no entiende por qué tantas personas lo observan, porque algunos personajes parecen conocerlo mejor de lo que deberían y porque su hermano se preocupa tanto cada vez que sale solo, pero poco a poco las señales empiezan a conectarse, y recuerda aquellas ocasiones de su infancia en las que su hermano desaparecía durante horas, las llamadas telefónicas que terminaban inmediatamente cuando él entraba en la habitación, los hombres desconocidos que visitaban la casa y los momentos en los que su hermano parecía saber cosas que ninguna persona normal podría saber, y ahora todo adquiere un significado diferente, porque descubre que aquellas situaciones estaban relacionadas con el imperio secreto que su hermano estaba construyendo, y esta revelación provoca una fuerte discusión entre ambos, porque el protagonista le pregunta directamente por qué nunca confió en él, y el hermano mayor responde que precisamente porque confiaba demasiado en él tuvo que mantenerlo alejado de aquella vida, ya que cuanto más supiera, más peligro correría, pero el protagonista no acepta esa explicación completamente, porque para el proteger a una persona no significa quitarle el derecho a conocer la verdad, y aquí comienza el verdadero conflicto emocional entre los hermanos,
porque ambos quieren proteger su relación pero ninguno está dispuesto a comprender completamente la posición del otro, y mientras el protagonista considera que las mentiras destruyeron la confianza entre ellos, el hermano mayor cree que esas mismas mentiras fueron necesarias para mantenerlo vivo, y esta diferencia de opiniones se vuelve cada vez más importante cuando aparece una amenaza del pasado, porque un antiguo enemigo comienza a moverse nuevamente y varias personas dentro de la organización del padrino empiezan a desaparecer, mientras algunas cuentas financieras son atacadas y ciertos negocios familiares reciben amenazas, lo que demuestra que alguien está preparando un golpe mucho mayor, y el hermano mayor inmediatamente sospecha que existe un traidor dentro de su propia organización, porque la información utilizada por sus enemigos es demasiado precisa para haber sido obtenida desde fuera, pero su manera de buscar al culpable comienza a generar todavía más problemas, ya que sospecha de todos y trata a cada persona como una posible amenaza, y el protagonista intenta convencerlo de que no puede destruir su propia organización por miedo a una traición, pero el hermano mayor está convencido de que confiar en alguien puede ser la diferencia entre vivir y morir, y esa paranoia tiene una explicación en su pasado, porque una de las personas que más amó alguna vez lo traicionó, y desde entonces decidió que nunca volvería a permitir que alguien tuviera suficiente poder sobre él como para destruirlo, y así nació la personalidad fría y calculadora del padrino, pero el protagonista comienza a comprender que detrás de esa personalidad existe un hombre herido que nunca aprendió a confiar nuevamente, y esto hace que la relación entre ambos sea mucho más compleja, porque el protagonista no puede justificar las acciones de su hermano, pero tampoco puede ignorar el sacrificio que hizo por la familia, y mientras los dos intentan encontrar una solución, aparece una mujer que conoce una parte importante de la historia y comienza a investigar los negocios familiares, descubriendo conexiones entre empresas aparentemente legítimas y una red criminal mucho más antigua, y cuando comparte esta información con el protagonista, él inicialmente se niega a creerla, porque aceptar esas pruebas significa aceptar que su hermano no solamente está relacionado con el crimen, sino que probablemente ha sido una de las figuras más importantes dentro de ese mundo durante años, pero finalmente encuentra documentos que confirman las sospechas, y en ese momento comprende que su hermano no era simplemente un hombre rico con enemigos, sino el líder de una organización capaz de controlar negocios, personas y decisiones desde las sombras, y esta verdad provoca una nueva confrontación entre ambos, porque el protagonista le dice que no puede seguir viviendo de esa manera, mientras el hermano mayor insiste en que ya es demasiado tarde para salir, y esta frase se convierte en una de las más importantes de la historia, porque demuestra que el padrino ya no siente que sea dueño de su imperio, sino prisionero de él, y aunque tiene la capacidad de ordenar que otros hagan cualquier cosa, él mismo no sabe cómo abandonar ese mundo, porque demasiadas personas dependen de él, demasiados enemigos esperan su caída y demasiados secretos podrían salir a la luz si desaparece, y el protagonista comienza a preguntarse si realmente existe una manera de salvar a su hermano sin destruir a toda la familia, y mientras tanto el enemigo continúa avanzando, utilizando a antiguos aliados para crear conflictos dentro de la organización, y una de las personas más cercanas al padrino comienza a comportarse de manera sospechosa, entregando información que provoca una serie de ataques, y cuando el protagonista intenta investigar por su cuenta, descubre que los movimientos de los enemigos parecen estar coordinados por alguien que conoce perfectamente las debilidades de la familia, y eso significa que el verdadero enemigo probablemente está mucho más cerca de lo que imaginaban, y en este punto la historia empieza a cambiar porque el protagonista deja de ser simplemente la persona que necesita protección y comienza a convertirse en alguien capaz de analizar la situación, y aunque no tiene la experiencia de su hermano en el mundo criminal, posee algo que el padrino ha perdido con los años: la capacidad de confiar en las personas y observar los problemas desde una perspectiva diferente, y poco a poco descubre que algunos enemigos no son realmente enemigos, sino personas manipuladas por alguien más poderoso, y que la guerra que parece estar ocurriendo entre diferentes grupos puede ser parte de un plan mucho más grande para destruir el imperio desde dentro, y cuando comparte esta teoría con su hermano, ambos comienzan a trabajar juntos por primera vez de verdad, aunque todavía existen heridas entre ellos, y esta cooperación cambia completamente la dinámica de la historia, porque el hermano mayor aporta experiencia, contactos y conocimiento del mundo criminal, mientras que el menor aporta inteligencia, intuición y una perspectiva más humana, y juntos comienzan a seguir las pistas que conducen hacia el verdadero responsable, pero cuanto más se acercan a la verdad, mayor se vuelve el peligro, porque el enemigo descubre que los hermanos están trabajando juntos y decide atacar directamente a la familia,
y una persona cercana a ellos es secuestrada, obligando al padrino a tomar una decisión inmediata, y su primera reacción es utilizar toda su fuerza para destruir a los responsables. Pero el protagonista lo detiene y le explica que eso es exactamente lo que sus enemigos quieren, porque están intentando provocar una reacción emocional que haga que el padrino cometa un error, y por primera vez el hermano mayor decide escuchar a su hermano menor, y juntos preparan un plan para utilizar el secuestro como una oportunidad para descubrir quién está detrás de todo, y aunque el plan parece funcionar,